Hola chicos, por acá de nuevo. En esta oportunidad vamos a trabajar con archivos, la unidad número 10, que no son más que medios que faciliten el lenguaje para almacenar los datos de manera permanente en dispositivos de almacenamiento secundario o estándar, como son los pendrive, como es los discos duros, ¿ok? Distinto a la memoria RAM. Para eso necesitamos trabajar o incluir en el programa la librería FString, de un flujo para archivo, una biblioteca que sin ella no puedo trabajar entonces con la función offstring para escritura del archivo, o no puedo trabajar tampoco con ifstring, que es para una función para lectura de los archivos. Por supuesto que cada archivo tiene funciones adicionales, como es open de apertura y tiene close para cerrar el archivo, ¿ok? Que son necesarias e indispensables colocarlo. Por acá tenemos entonces una clase que tiene la clase números, que tiene una función, un método, que es el método crear. Dentro de crear tenemos un argumento, ¿verdad? Comenzamos de una vez a aperturar el archivo con offstring para escritura, para escribir en el archivo y guardarlo en dispositivo de almacenamiento secundario, ¿ok? Una vez que ejecute el programa, lo que se escribió acá se guarda inmediatamente en el dispositivo de almacenamiento secundario, ¿ok? Para ello entonces, una vez que ya tengamos el nombre físico del archivo, perdón, el nombre lógico del archivo, que lo creamos con la librería offstring, vamos a trabajar entonces con ese nombre que se le dio lógicamente al archivo, inmediatamente .open, que es el método que me permite aperturar el archivo. Entre paréntesis, entre comillas, se coloca el nombre físico que le quiero dar al archivo. El nombre que le quiero dar y que va a aparecer en el dispositivo de almacenamiento se llama números.txt. Tiene dos nombres. El nombre lógico en este caso es file, que le quise colocar file, y tienes el nombre físico que se llama números.txt, es decir, es un archivo de texto. Ahí puede ser .dat, puede ser .doc, si quieres leer desde un documento Word, puede ser cualquier extensión del archivo, pero para crearlo debe ser de tipo TXT, de texto. Inmediatamente pregunto si es distinto de archivo. ¿Por qué? Porque si no creo memoria con ifstring el archivo, un espacio de memoria, me va a decir error abriendo el archivo. Por eso hay que preguntar si es distinto de archivo, es decir, si es diferente, quiere decir que se creó. Si se creó, entonces comenzamos con las operaciones para ese fichero, para ese archivo. Tenemos un ciclo repetitivo, ¿verdad? Y de una vez mandamos a mostrar, estamos mostrando o escribiendo en el archivo con el operador ese es el operador de inserción, que es el menor. Acá lo tenemos. Ese operador lo que hace es insertar en el archivo todo lo que queremos, y como yo quiero guardar son los números, entonces va a guardar números del 1 hasta la cantidad de números de datos que yo le estoy colocando. En este caso puede ser 10, ¿ok? Eso es lo único. Acá en esta línea de código está insertando en el archivo que estoy guardando todos los datos de manera permanente. Inmediatamente le doy entonces un file.close para cerrar ese archivo. Luego viene el método mostrar, o sea que la clase tiene dos métodos. El método crear, donde creo el archivo en el dispositivo de almacenamiento secundario con offstring. Luego viene el método mostrar. Debo crear o aperturar el archivo con ifstring, es decir, lectura, ¿verdad? Desde el archivo. Ya el archivo está creado, por eso primero debes crear el archivo con offstring, luego debes leer el archivo con ifstring. Si lo haces al revés, no puedes leer con ifstring porque no existe el archivo, a menos que el archivo ya esté creado desde hace mucho tiempo y tú solamente lo invocas con el nombre o la extensión que tenga, que sería el caso acá. Yo puedo tener un documento, un .doc, y usted lo llama con .doc desde el archivo, desde el dispositivo de almacenamiento secundario. Se puede hacer, pero si yo te mando a crear el archivo, primero debes crearlo con código, como está aquí, con offstring, el nombre lógico del archivo, y luego viene el mostrar, que sería ifstring. Ya vamos a leer desde el archivo lo que guardamos, lo que escribimos en él. En este caso,
Para offString yo le puse el nombre de file, pero para ifString le puse el nombre de f. Es indiferente, puedes trabajar con el mismo nombre, no pasa nada. Aquí cuando vienes a leer o a decir que vas a aperturar el archivo, pues entonces con la variable que acabas de crear con ifString sería f.open, ¿verdad? Abre el archivo de lectura. ¿Cómo se llama el archivo? Tienes que dar el mismo nombre físico que tiene el archivo cuando lo creaste, con la misma extensión, exactamente igual. No puede ser distinto porque si no, nunca lo consigue, nunca va a ejecutar el mostrar. Bien, preguntamos si es distinto de F, ¿verdad? ¿Qué pasaría si es distinto? No creo un espacio en memoria y dice error creando o abriendo el fichero. Luego, si es un caso contrario, que se creó, tuvo un espacio todo chévere, ya está el archivo por allá, ya lo verificó, entonces va a preguntar, mientras sea distinto del fin de archivo, hay que preguntar eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si es distinto al fin de archivo? O sea, que tenemos demasiadas líneas para leer, no ha terminado, no es la última línea del archivo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un getLine, ¿verdad? Para que me obtenga o me extraiga desde el archivo, me extraiga, el dato que necesitamos traer de allá. Es decir, de allá va a traer toda la línea con el cual estaba creado el archivo. Este es el de lectura desde el archivo y el primero es de la creación del archivo. Son las dos cosas que debemos hacer para trabajar con archivos. Un fclose para cerrar ese archivo en la apertura para lectura, que lo acabo de hacer acá, y luego tenemos el mail. En el mail pues tengo realmente, aquí está el objeto que es de tipo la clase números, ¿verdad? Tenemos un pequeño menú y luego decimos, en caso de que opción sea 1, pues entonces obtengo el método a través del objeto punto, el método crear. Igual para el objeto punto mostrar en caso de que sea 2. Y listo, allí concluye pues realmente lo que es la clase de archivos. Ahí tenemos los objetos y tenemos la clase entonces que estamos creando, el objeto de la clase creada. Con esto concluimos lo que son archivos.